Muy bien, pues buenas tardes a todas. Muchas gracias por participar en este primer webinar del año que organizamos desde Ticentre. En esta ocasión un tema que es la primera vez que lo tocamos a nivel formativo, que es la gobernanza, el buen gobierno corporativo, sobre todo enfocado a organizaciones pequeñas y medianas. La ponente es Eugenia Cusí. Eugenia es directora de personas en la consultora Value Group. Además, es experta en la materia de gobierno corporativo, socia de Ticentre y colaboradora en muchos proyectos que tienen que ver con el tercer y el cuarto sector, esto a través de hace, yo creo que casi 10 o un poco más de 10 años, junto con el Ticentre. Así que, Eugenia, darte las gracias por el tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia en la materia. Sí, ya, cuando quieras, arrancamos. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a Eticentre por la oportunidad de empezar a hablar del buen gobierno corporativo y bienvenidas a todas las que estáis hoy aquí. Am, Hablábamos de buen gobierno corporativo como una especie de evolución de aspectos que ya venimos trabajando en la empresa de hace un tiempo. Empezamos hace pues igual unos 20 y algo años con la RSC, la responsabilidad social corporativa, que ahora ya a lo mejor se nos hace un poco lejana y todo y ya muy asumida dentro de las organizaciones. Esto ha evolucionado o se ha hecho mayor con esto que llamamos ESG, E de Environment, de medio ambiente, S de social y G de gobierno. Y hoy nos vamos a centrar en la G de gobierno, ¿vale? Hemos querido darle un título a la sesión un tanto inspirador, esto de Amo de mi destino, capitán de mi alma. Es un extracto de un poema que tendréis al final, pero que me parecía muy relevante para hacer esa distinción, ¿no? De ser propietario a ser gobernante. El amo es el que tiene, ¿no? Soy amo de mi destino y capitán es el que lo guía, ¿no? De alguna manera. Y el buen gobierno corporativo se trata un poco de eso, ¿no? De saber dónde están los límites del amo y del capitán, cuál es el rol de cada uno también. Entonces, bueno, a mí me inspira mucho esta cita y para ayudar a otras empresas a que funcionen bien en su gobierno corporativo, así que espero que también os pueda servir a vosotras, ¿no? Va a ser una sesión introductoria, ¿vale? Hay mucho más de fondo y que habría que ver, cada empresa es un mundo. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues lo primero, si puedo, aquí, es, vamos a diseccionar un poco esto de buen gobierno corporativo y empezaremos por la palabra que a lo mejor nos parece más sencilla, que es corporativo. Cuando hablamos de corporativo, enseguida entendemos empresa, a lo mejor, ¿no? Una organización con o sin ánimo de lucro. Tenemos aquí entidades sociales también, pero bueno, es una organización, una entidad con personas que hacen un trabajo, que tienen que conseguir unos resultados. Pues ahí estamos hablando de cómo gobernamos estas organizaciones. Cuando hablamos de gobierno, a lo mejor lo más rápido que nos viene a la mente es el gobierno de una nación. Y ahí pues tenemos un consejo de ministros. Pues en las empresas es parecido. Hay una, no sé si una mesa física o un grupo de personas o una persona que es la que se ocupa de la estrategia de la organización. En términos legales, estaríamos hablando del administrador de la empresa o del consejo de administración como órgano. Y esto es lo que nos llevaría el timón. Si la empresa fuese un barco, pues sería quien llevaría el timón, ¿no? Ese capitán. Después veremos por qué también es interesante el símil con el barco y el timón. Y bueno, tenemos cómo manejamos una empresa, pero le ponemos la palabra buen delante. Y buen gobierno corporativo para mí es importante el buen, porque podemos gobernar de cualquier manera, ¿no? Y lo estamos viendo sin entrar en detalle en organizaciones y en países. Pero buen gobierno corporativo, lo de buen, se refiere a ser capaces de que la empresa aumente su valor, ¿vale? No quiere decir que aumente
sus beneficios, que también puede ser, que aumente su patrimonio, que también puede ser, pero que aumente su valor. Es decir, que lo que tengamos sea más valioso gracias a que está bien gobernado. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de estas. Hablamos de gobierno, tenemos esta mesa de consejo de administración o este administrador y esto es distinto. Esta mesa tiene la responsabilidad de establecer la estrategia de la organización y es distinto de los propietarios o de la propiedad o de los accionistas. Los accionistas es una otra parte de la estructura de gobierno, son los que ponen el dinero y asumen el riesgo por esa inversión y son los que eh, entregan un mandato al consejo de administración o al administrador para que se cumplan esos requisitos como inversores y propietarios. Pues, oye, una rentabilidad de tal tipo, una expansión en no sé qué mercados, en fin, lo que la propiedad quiera hacer en contrapartida a la inversión de su capital. ¿Vale? Es distinto ser propietario que ser administrador. Y también es distinto de ser gestor. Es decir, la propiedad establece un mandato para el Consejo de Administración, que establece una estrategia que entrega al comité de dirección, si existe, o al equipo de gestión, si no existe un comité de dirección, para que materialice esa estrategia. Entonces, el gobierno se trata de alinear los intereses de la propiedad con la estrategia que marca la administración, el consejo de administración o el administrador, con la puesta en práctica de los gestores. Esto que más o menos puede ser sencillo de explicar aquí y que en empresas grandes puede ser muy claro porque pues no sé, en el Banco Santander los accionistas son los que tienen las acciones, hay un consejo de administración y hay un equipo de gestión y hay tres estructuras diferentes y su rol está muy acotado. En una empresa pequeña o en una empresa que nace o incluso en una entidad social, estos roles, estos distintos gorros, se pueden intercambiar de una manera muy rápida y una misma persona ocupar estos tres roles diferentes. Como veremos que son roles diferentes porque se toman decisiones diferentes en tiempos diferentes, con consecuencias diferentes, es interesante que en aquellos lugares donde estos roles se pueden integrar, el que integra esos roles sea capaz de distinguir bien cuándo está en una posición o cuándo está en otra. ¿Vale? Y este es el kit de la cuestión del gobierno corporativo. ¿Vale? Saber en qué rol estoy, tomando qué tipo de decisiones, las que me correspondan, y entendiendo el impacto que tiene eso. Si seguimos, hay un aspecto particular del gobierno cuando los propietarios es una familia. Creo que hoy aquí no tenemos ninguna empresa familiar todavía, a lo mejor aparece alguna, pero en este caso, cuando hay una empresa familiar, la familia propietaria, además de poner el capital, el dinero, pone algo que aquí hemos representado como un corazón, que es algo más, ¿no? Que un recurso económico. Es una serie de valores, un legado, una voluntad de procurar un medio de vida a siguientes generaciones. Bien, hay toda una serie de intangibles adicionales que también hay que gestionar desde un gobierno de la parte de la familia. ¿Vale? También hay órganos específicos para la familia, que hoy no hablaremos de ellos, pero existe un consejo de familia y demás, un protocolo familiar. Pero en el gobierno es importante hacer esa distinción cuando los accionistas son accionistas independientes, cada uno de su padre y su madre, o cuando un accionista es también miembro de una familia propietaria. Cuando hablamos de buen gobierno, hay distintos aspectos que hacen que un gobierno se ejerza bien. El primero es este alineamiento del que estábamos hablando. Es decir, el consejo de administración
o el administrador, que es el elemento central de ese gobierno, tiene la responsabilidad de alinear los intereses de los accionistas con la ejecución del comité de dirección o del equipo gestor. Y en ese alineamiento está su valor. Es decir, por un lado, tiene que haber como una fluidez, ¿no? Y una traducción de lo que quiere el accionista en una estrategia. Ese es el trabajo del Consejo de Administración. Pero después conoceréis la figura del consejero delegado, que es ese miembro del Consejo de Administración en el que el Consejo de Administración delega la función de trasladar al comité de dirección las decisiones y los encargos del Consejo de Administración. Y este consejero delegado es el que marca las pautas del comité de dirección. Oye, pues tenemos que crear un producto nuevo. Pues el comité de dirección verá cómo es la mejor manera de crear ese producto, en qué mercado, a qué precio, en fin, ese tipo de cosas más concretas de la operativa, ¿no? Y ahí tenemos pues recursos pues, industriales, de tiempo, tareas, en fin, ahí está lo que normalmente conocemos como la vida empresarial, ¿no? Hay un aspecto que muchas veces no se contempla y que es importante en el gobierno corporativo, en el buen gobierno corporativo, y es que el consejo de administración o el administrador tiene la responsabilidad de supervisar al comité de dirección o al equipo gestor en el caso de que no exista. Por un lado, esa responsabilidad de supervisión del Consejo de Administración hacia el Comité de Dirección y, en sentido inverso, la responsabilidad del Comité de Dirección de reportar al Consejo de Administración. Esto en empresas pymes no está muy generalizado todavía, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Y a veces parece que son dos órganos que funcionan autónomamente uno del otro, pero la realidad es que si queremos hacer un buen gobierno corporativo, el Consejo de Administración ha de saber que tiene que supervisar al comité de dirección, tiene que asegurarse de que la estrategia que le ha entregado se está llevando bien a la práctica y al mismo tiempo el comité de dirección siente que tiene una labor de reporting y de justificar su trabajo ante el Consejo de Administración. A su vez, el Consejo de Administración reporta a los accionistas, que son los accionistas también los que van nombrando a los distintos miembros del Consejo de Administración. Al final, pues son los que tienen el último poder, ¿no? Los accionistas. Pero el factor de alineamiento entre propiedad, Consejo de Administración y Comité de Dirección es uno de los aspectos que nos marcan el buen gobierno corporativo. Otro aspecto muy importante en el buen gobierno corporativo es que ese consejo de administración o esos administradores sea funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que tome buenas decisiones. Y buenas decisiones no quiere decir las mejores decisiones o las decisiones más rentables para la empresa o las decisiones que aporten más valor en un cierto momento, ¿no? Un consejo de administración o un gobierno es funcional cuando toma las decisiones adecuadas en ese momento, dadas esas circunstancias. Y a lo mejor, fríamente sobre un papel, pues habría decisiones más rentables o decisiones que estratégicamente traerían otro tipo de beneficios, pero las circunstancias son las que son y la funcionalidad del buen gobierno radica en que sepamos tomar las decisiones adecuadas, oportunas, dadas las circunstancias. ¿Vale? Eso también es importante porque a la hora después de evaluar cómo funcionamos a nivel de gobierno eh, y argumentar por qué se toman unas decisiones y no otras, que podemos tener que estar reportando a la propiedad, a nuestros accionistas, es importante tener conciencia de todo el contexto. No es lo mismo tomar una decisión en un momento de estabilidad en la empresa con un mercado más o menos tranquilo que tomar decisiones en medio del confinamiento COVID. Entonces, hay circunstancias y aspectos que condicionan nuestra capacidad de tomar decisiones o nuestra capacidad de tomar las mejores decisiones posibles. Aquí no hay un ranking de mejor o peor. Es
la más funcional es la más adecuada a las circunstancias que estemos viviendo en ese momento. ¿Mm? Y un tercer aspecto del buen gobierno corporativo, que avanzábamos antes, tiene que ver con que la gestión de ese gobierno sea capaz de aumentar el valor de la empresa. El valor de la empresa. No estamos hablando de sus resultados ni de sus beneficios a cualquier nivel de la cuenta de resultados, ni una parte del balance. El valor de la empresa. Y el valor de la empresa, bueno, pues lo definiremos, definiremos cómo medimos el valor de la empresa, pero el trabajo o el cometido de un buen gobierno corporativo es ser capaz de que el valor de la empresa vaya aumentando. A veces el valor de la empresa aumenta porque dejas de producir un producto o sales de un país que te genera pérdidas. No siempre quiere decir crecer, ni en cantidad de trabajo, ni en territorialidad, ni en cifra de ventas. ¿Vale? El valor de la empresa puede ir por otro lado. ¿Vale? Estáis viendo que quizá estamos desafiando algunas prácticas habituales propias de gestión y que tienen todo el sentido en la gestión, pero que desde el punto de vista del buen gobierno corporativo podríamos matizar mucho. ¿Mm? Bueno, me diréis, ¿y esto en la práctica cómo va, no? Porque así tenemos un panorama más o menos general de buen gobierno corporativo, pero vamos a ver en la práctica cómo iría esto. Bueno, aquí tenemos un resumen visual de lo que sería una buena gobernanza, de los elementos que debiéramos considerar en una buena gobernanza. Y vamos a ir parte por parte, ¿vale? Tendríamos primero unas estructuras de gobierno, que es lo que hemos visto hasta ahora. Esto sería como la arquitectura del buen gobierno. Hay una propiedad, hay un consejo de administración, hay un comité de dirección, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Después, en mi empresa, pues puedo tener equipos de trabajo, departamentos, países, como sea que organizo a mi gente, y después tengo a los profesionales individuales. ¿Por qué me gusta poner aquí hasta el nivel de profesional? Porque al final las empresas son las personas que les damos vida y es importante que no olvidemos que al final lo que estamos gobernando son ese trabajo o es ese trabajo de las personas que están en nuestro equipo, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos los organismos, las distintas partes que harían el gobierno corporativo. Estas estructuras necesitan de unos planes y de unas políticas, es decir, unas pautas, unos mapas, unas rutas que digan cómo se va a mover la organización. Tenemos la misión, visión, valores, que es estas iniciales MVV, que es seguramente lo más conocido a nivel de enfocar la dirección hacia dónde mira una empresa, hacia dónde quiere ir. Pero últimamente pues está surgiendo el tema del propósito, que sería esa razón de ser más allá de una misión concreta, ¿no? La razón de ser de la existencia de la empresa. ¿Para qué está la empresa aquí? ¿Qué sentido tiene que esta empresa opere? ¿Vale? Pues eso, desde ese propósito podemos definir cuál es la misión, visión, valores. De ahí podemos sacar un plan estratégico que normalmente es plurianual, para 3, 4, 5 años a veces, aunque ya 5 años parece muy, muy largo plazo y es difícil proyectar a esa distancia. El plan estratégico se traduce en planes anuales. Un plan anual puede tener distintos OKRs, que estos son objetivos y resultados clave que quiera conseguir en este año. Ya nos ayudan a concretar dentro del plan anual qué objetivos concretos, pues aumentar un tanto por ciento las ventas o abrir ventas en una región nueva o desarrollar un producto nuevo o lo que sea, objetivos y resultados clave. Y después las políticas que son como esos manuales de cómo nos gusta hacer las cosas en la organización, ¿no? Pues hay políticas de compras, políticas de ventas, políticas de recursos humanos, política financiera, en fin, hay como el libro de estilo, por decirlo de alguna manera, de la organización
que serían las políticas, cómo se funciona en esta empresa, ¿vale? Con todo esto tenemos ya unos órganos con unos planes, eh, pero al final en la empresa de lo que se trata es de ir tomando decisiones una tras otra, ¿no? Y aquí es donde radica seguramente el kit de la cuestión en el tema de gobierno corporativo, de determinar quién tiene que decidir sobre qué cosas, en qué momento y cómo, ¿vale? Estos procesos de decisión, pues hay procesos de decisión a nivel de los accionistas, a nivel del consejo de administración, a nivel del comité de dirección, a nivel de los equipos también, ¿vale? Y estos procesos de decisión, cuando hablamos de buen gobierno corporativo, son hábitos que es importante ir desarrollando. Cuando no se ha trabajado el gobierno corporativo, pues vamos decidiendo como buenamente hemos aprendido, ¿no? Cuando lo hacemos desde la conciencia del gobierno corporativo, empezamos a distinguir, uy, pues esto es una decisión de propiedad, pues no me corresponde a mí, que sea el consejo, la Junta General de Accionistas que lo decida, o el propietario, o esto es una decisión de administrador, pues que la decida el administrador, o esto es una decisión de gestión, que se ocupe la gestión. Ocurre muchas veces que el propietario que no está en la gestión toma decisiones en la gestión y eso pues quema al gestor y quema al propietario. Si cada uno sabe dónde está, pues cada uno también acota su terreno de juego, ¿no? Pero es necesario también alinear, ¿no? Como decíamos al principio, esos intereses para que el propietario entienda que delega en un equipo de gestión y el equipo de gestión entienda que debe reportar a un propietario. Vale. Entonces tenemos la estructura, los planes, las decisiones y al final estamos hablando aquí de las personas que toman esas decisiones. Y me gusta traer el tema del talento porque no sé si os pasará en concreto a vuestras organizaciones, pero el mundo del mercado de trabajo y la gestión del talento está absolutamente patas arriba. Para los que estamos del lado de la empresa, pues hemos perdido absolutamente el poder, entre comillas. La sartén la tiene hoy por el mango el mercado laboral y el profesional, que decide en qué organizaciones, con qué organizaciones quiere trabajar y sobre todo que es cada vez más exigente en cuanto a qué grado de integración hay entre el proyecto empresarial y su propio proyecto personal. Entonces, bueno, me parece muy importante el no olvidarnos de que al final estamos hablando de una organización hecha por personas, donde tengo que ser consciente del talento que tengo hoy, del talento que necesito, si hay un gap entre lo que tengo y lo que necesito, cómo desarrollar el talento con la idea de conseguir objetivos, porque somos empresas, somos organizaciones que necesitamos ser eficientes y conseguir aquello que nos han marcado como estrategia, pero también no olvidar el tema del bienestar, que es bienestar, bueno, pues puede ser una palabra como muy etérea o buenista, pero la realidad es que cada vez más los trabajadores, nuestros colaboradores, tienen un nivel mínimo de bienestar exigido al entorno profesional donde están, que cada vez lo ponen más en valor. Y como gestores de organizaciones o parte del gobierno de las organizaciones, es importante que seamos conscientes de eso, ¿no? Que no es tanto el tema de hoy, pero bueno, dejémoslo ahí para rumiar, ¿no? Importante este aspecto porque lo engarzamos con la cultura, que la cultura en el diagrama inicial, donde están todos los ítems juntos, está en la base. ¿Por qué? Porque la cultura es esa base y es ese contenedor donde ocurre todo el gobierno corporativo, donde ocurre toda la vida de la empresa y que bien gestionada la cultura es una palanca en esa transformación o en esa evolución o en ese desarrollo que necesitemos para nuestra organización. Y muchas veces, siendo algo tan invisible, que se gestiona mucho a través de la intuición, a lo mejor en organizaciones
más de tipo empresa social o ONGs, el tema de la cultura sí que tenga un cierto peso y haya una vinculación de los colaboradores con la organización bien claro a través de la cultura, ¿no? Una cultura compartida, valores compartidos. A lo mejor en esos casos es más evidente, pero donde no lo es, no olvidemos que tenemos la cultura como palanca para aprovechar. ¿Mm? Sí, bien, vamos bien Eugenia, de disculpa. vamos bien. ¿Y Sí, algún ejemplo para aprovechar la cultura de la entidad o de la empresa como palanca para el desarrollo? mira, Para aterrizarlo un poquito. sí, pongamos un caso primero como muy paradigmático, tipo Google o Apple, ¿vale? Donde vemos la cultura que ellos la llevan a extremos brutales, ¿no? De cómo es tu oficina de trabajo, que te facilita pues la presencia en el puesto de trabajo, te lo ponen todo muy fácil para que puedas comer allí, hacer ejercicio, llevar a tu mascota, tener la guardería cerca y tal. Están diciéndote, me importas, quiero que aquí estés a gusto y que cuando estés aquí no te tengas que preocupar de nada que no sea centrarte en tu trabajo, ¿no? Te doy la comida, te doy la solución con tu familia, con tus mascotas, con tu interés por tu ejercicio físico. Em, Eso puede ser un caso extremo, ¿no? Que seguramente lo tengamos todos en la cabeza, ¿no? Un caso a lo mejor más cercano, bueno, se me ocurre una fundación aquí donde es una fundación balear que quiere acoger y dar oportunidades, ¿vale? Pues, ¿qué hace? Ha remodelado un espacio físico, su sede física, para que se sienta uno cuando entra ahí de una manera acogida, pone a disposición los espacios que tiene hacia otras entidades y otras personas de una manera muy sencilla, con lo cual está, bueno, y tiene un interés en promover lo local, lo balear, y entonces cuando tú entras ahí, tú estás sintiendo toda esa cultura también, ¿no? Que a lo mejor es un caso que no conocemos tanto, pero, pero sí, hay veces que, no sé, puedo poner el ejemplo de, ¿conocéis Colacao, no? Sí. Sí. No sé si visteis hace un tiempo una campaña. El Colacao es un poco pesado de mezclar. Tiene sus Sí. grumitos y si no pones leche caliente y tal. Bueno, pues ellos ¿qué hicieron? Hicieron una campaña para mí monísima, donde eso que los hace únicos a Colacao, que son esos grumitos, lo llevaron al campo de el bullying en el colegio. Em, entonces dijeron, ostras, lo que nos hace a nosotros únicos, que es el grumito, todos tenemos algo único. Y algo que puede ser un problema, porque en Squeak se vende como el que no tiene grumitos, a nosotros somos nosotros, ¿no? Esa es nuestra cultura. Somos únicos. Bueno, pues te llevamos a ti, niño, joven, que estás consumiendo colacao, te ponemos en los botes de colacao, que lo importante es que seas tú y que no permitas que se haga bullying a compañeros porque cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esto que es un uso de la cultura hacia afuera, ellos después internamente, esto no sale porque sí. Esto hay no sé, hay como una coherencia interna también, ¿no? Y bueno, tuve la ocasión de estar en sus oficinas también y respiras todo eso, ¿no? Colacao ha sido también mucho tiempo sponsor de equipos olímpicos. No sé si os acordáis que aparecían, pues tú ves en sus salas de reuniones todo tipo de frases y imágenes que te recuerdan a esas frases motivacionales, de decir, venga, con esfuerzo podemos, las dificultades juntos las superamos, en fin, toda una serie de cosas que dices, ostras, es muy coherente el uso que se hace de la cultura a la hora de gestionar la organización. ¿Mm?
¿Sí? ¿Ha quedado más claro? Sí. Vale. Sí, 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 muchas gracias, Eugenia. Bueno, pues esto sería en general un poco un barrido rápido de buen gobierno corporativo, de una lista que podéis ir haciendo checks, dónde estoy con esto, lo tengo, no lo tengo, en qué punto estoy. Y me gustaría así daros un bonus track para el caso de empresas familiares, donde tenemos ese órgano que es la familia también, ¿no? Y que es importante también gobernar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Colacao, que es una empresa familiar creo que está en la cuarta generación ya, y eso simplemente ya es un buen récord. Esto hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa en empresa familiar? Bueno, lo primero que me gustaría compartir es que un dato que es bastante sorprendente, a mí me sorprendió mucho, que es que del Producto Interior Bruto global, eh, el 90% de las empresas que aportan a ese Producto Interior Bruto global son empresas familiares. El 90% de las empresas del mundo son empresas familiares. Eso se dice muy rápido, pero o sea, las empresas familiares son las que dan la mayor parte del trabajo a la población mundial. Y para mí eso es importante porque no solemos tener esa impresión. Creemos que la empresa familiar es un caso particular del modelo de empresa y no. La empresa familiar es el modelo mayoritario de tipo de empresa. Y si vamos rascando un poquito más, cuando analizamos el porcentaje del Producto Interior Bruto por país que aportan las empresas familiares, España es medalla de plata. Somos el segundo país cuyo Producto Interior Bruto tiene más peso por parte de empresa familiar, con un 70%, detrás de la India, con un 79%. Eso quiere decir que de nuestro PIB, el 70% lo están generando empresas familiares. Y eso me parece un dato a tomar en cuenta, muy, muy relevante, ¿no? Pero bueno, más allá de esta curiosidad, a lo mejor si queréis, pero para tomar conciencia de que la empresa familiar tiene una presencia en el mundo mucho mayor de lo que a priori nos podría parecer, ¿no? Conocemos el IBEX 35 y bueno, y ahora no tengo en mente las empresas que están ahora en el IBEX 35, pero nos parecería que no hay muchas empresas familiares, ¿no? Pues la realidad es que el 90% de las empresas del mundo son familiares. Bueno, en el caso de empresas familiares, y hablando de gobierno corporativo, tendríamos que hacer alguna consideración adicional, ¿no? Aquí os pongo tres. La primera, más importante, ¿están alineadas la empresa y la familia? ¿Tienen una visión integrada, lo que es la familia y el negocio, ¿no? De lo que tendría que ser eh, juntos, familia y negocio. Aquí la pista nos la pueden dar los valores. ¿Cuáles son los valores de la familia y cuáles son los valores del negocio? Y es importante eso, plantearse cómo de a una van las visiones de empresa y familia. La segunda consideración tiene que ver con si la empresa familiar es funcional. Hablábamos antes de que un buen gobierno es funcional cuando toma esas decisiones adecuadas en el contexto en el que se encuentre, ¿no? En el caso de una empresa familiar, además, tenemos que plantearnos, ¿se está gobernando la empresa? ¿Se está gobernando la familia? ¿Y se está gobernando el patrimonio? Son tres entidades que hemos estado hablando aquí del gobierno de la empresa, y esto, pues más o menos tenemos algunas pistas ya de por dónde iría, pero también hay que gobernar la familia, y eso no quiere decir que el abuelo diga lo que hay que hacer. Podría ser ese un modelo, pero hay otras maneras de gobernar familias. Y después la tercera pata es el gobierno del patrimonio. Es importante que cuando hay patrimonio familiar implicado, se mantenga unido. El patrimonio vale más cuando está junto que cuando está disgregado. Bueno, pues también hay una parte de trabajar con el patrimonio, ¿no? Aquí teníamos una abogada, ¿no? Presente que trabaja el tema del gobierno desde el lado legal
en esta parte de gestión del patrimonio, de gobierno del patrimonio, los abogados tienen también mucho que decir, ¿no? Pero bueno, la funcionalidad en el caso de empresa familiar no es solo gobernar la empresa, sino también gobernar la familia y gobernar el patrimonio, ¿vale? Y os dejo aquí señalado, resaltado, el tema de mantener el patrimonio unido. Bueno, nos preguntamos si lo tenemos o no, pero si tenemos claro que queremos mantenerlo unido, hay también toda una serie de derivadas de esa intención, de esa voluntad de mantener el patrimonio unido, que nos ayudarán seguramente en decisiones de familia, en decisiones de gobierno que habrá que considerar, ¿no? Sí. Al final, un poco como resumen, cuando hablamos de gobierno corporativo, si nos tenemos que quedar con una frase, trata de qué decisiones tomo pensando en quién y para obtener qué resultados. Porque no es lo mismo tomar decisiones siendo accionista, siendo la propiedad, que decisiones siendo el órgano de gobierno, estrategia de la organización, que siendo gestión, ¿no? La parte ejecutora y práctica del día a día operativo de la empresa. Tampoco es lo mismo en quién estoy pensando. Si estoy pensando, cuando tomo esas decisiones, en los equipos, dentro de la empresa, que afecta al interno de la empresa, cuando estoy pensando en la empresa en sí, como entidad, como entidad jurídica, o si estoy pensando en más allá, en todo lo que rodea a la empresa, la sociedad, ¿no? Y tampoco también es diferente cuando tomo decisiones pensando en según quién para obtener qué resultados. No es lo mismo que me esté guiando el profit, el beneficio, el provecho de la empresa, que me esté guiando el impacto en las personas, dentro o fuera de la organización, da igual, en las personas, o que esté pensando en el impacto en el planeta, ¿no? Más allá de lo que son los seres humanos, pues el impacto que mi organización tiene en el mundo. Entonces, un poco eso, como resumen, el gobierno corporativo me hace pensar en qué decisiones estoy tomando, pensando en quién para obtener qué resultados. Y aquí tenemos el poema que inspira un poco el título de este webinar, con la figura de Nelson Mandela, que bueno, se le atribuye que él le inspiró en sus años de encarcelamiento este poema, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, si lo queréis leer vosotras cada una, que es a su ritmo, ¿no? Pero un poco la actitud que subyace a las líneas de este poema, ¿no? Cuando dice, más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, puedo estar en el peor de los universos, la amenaza de los años me encuentra, bueno, pues ya puedo estar debilitado y me encontrará sin miedo, ¿vale? Ese aspecto de, pues bueno, pues una cierta valentía de asumir la responsabilidad de donde estoy, ¿no? No importa cuán estrecho sea el portal, ¿vale? Las dificultades por las que tenga que pasar o cuán cargada de castigo sea la sentencia, ¿no? El dolor o el sufrimiento que haya tenido que vivir. Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma, ¿no? Soy propiedad de lo que vaya a ser de mí y soy el que guía eh, a ese capitán que puede ser el alma, ¿no? Y muchas veces pues el gobierno de las organizaciones podemos verlo también como ese alma de la empresa, ¿no? Que no se ve, pero de alguna manera guía. Y bueno, pues un poco por poner en valor el título, pues eso, que no olvidemos la diferencia entre ser amo del destino de la organización y guiar, ¿no? En el hecho de ser el capitán de mi alma. Y ahí vuelvo a traer el ejemplo del barco, ¿no? El armador del barco es el propietario del barco, pero tiene un capitán que es el que está, en el caso de un velero, en la caña, en el timón, y él, el que está en el timón, es el que va guiando hacia qué rumbo queremos ir, ¿no? Y después habrá un equipo de gestión que suben, bajan las velas, que cabos por aquí y por allá, pero son roles todos diferentes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta pequeña introducción de gobierno corporativo.
No sé si os queda alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? ¿O queréis que mantenga alguna transparencia? ¿Queréis que vayamos atrás en algo? ¿No? No, Pues por mi así lado no. dejo de compartir.